Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este video en el cual, por parte de las actividades de difusión del conocimiento dentro del programa de maestría en Ingeniería de Manufactura, me complace presentar lo que fue mi tema de tesis para obtener el grado de Ingeniero en Robótica Industrial en la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco. Bien, les voy a comentar de manera general y breve lo que fue el contenido de este proyecto, sus objetivos, general, específico, planteamiento, justificación, generalidades, fundamentos de ingeniería, la propia ingeniería del proyecto, análisis económico, unas conclusiones y finalmente unas recomendaciones. Vamos a ello. Bueno, el objetivo fue diseñar una máquina eficiente que pudiera ser capaz de reducir el tiempo de traslado y que el proceso fuera más rápido, de características semiautomáticas montables en un vehículo de carga que fuera alimentada por paneles fotovoltaicos para aprovechar lo que es la energía solar. Además de ello, se buscaba o se buscó que esta máquina fuera económica, hablando en términos monetarios. Para lograr el objetivo general previamente mencionado, lo desglosamos en 4 objetivos específicos. El primero era o fue realizar una exploración documental de ver la tecnología que hay, lo que no hay para encontrar un área de oportunidad ahí, además de investigar toda la parte de lo que es el proceso de apicultura. El siguiente fue ya generar un diseño conceptual con base en los puntos que queremos mejorar o innovar o lo que encontramos de oportunidad, para que pasemos como siguiente objetivo específico a generar un diseño ya detallado, en donde ya entra lo que es la memoria de cálculo, toda la parte de ingeniería, simulación, diagramas, y finalmente un último objetivo que era validar que el proyecto realmente fuera lo suficientemente económico. Bien, el planteamiento consiste en que la miel es un producto apreciado mundialmente, pero para lo que es el apicultor transhumante le es difícil el trasladarse a los apiarios para realizar el proceso de extracción, ya que no se cuenta con una tecnología para que se vaya al sitio y se realice ese proceso, sino que el apicultor tiene que regresar a la fábrica para extraer su producto. Por ello, el proyecto se justificó en el difícil acceso, primordialmente, que se tiene para acceder a los bosques mesófilos, el desperdicio que existe cuando ya se cargan los cuadros a lo que son los vehículos de carga y se regresa a la planta, hay muchos derrames, el gasto de combustible de trasladarse a ese tipo de difíciles accesos y la pérdida de tiempo, que es el trayecto por temas logísticos. A continuación vamos a ver lo que son las generalidades del proyecto. Bien, en esta diapositiva podemos ver la historia de la apicultura de una manera resumida, desde que el hombre cambia de ser nómada a sedentario y puede notarse o percatarse que puede obtener beneficios de su alrededor. Entonces, cuando descubre la miel, pues trepaba a los árboles y robaba directamente lo que era la miel. Posteriormente se inventaron lo que son los enjambres, hechos de paja o barro en troncos de árbol huecos. Pasaron varios años y ahora lo que hacía el hombre era matar completamente la colmena utilizando azufre, sumergiéndolas directamente en agua hirviendo para conseguir directamente el producto de lo que es la miel o la cera. Y pues finalmente lo más cercano a lo que tenemos actualmente pues es el cuadro ya como tal, el método que pues preserva el habitáculo de la abeja, pero como tal pues hay que hacer todavía un proceso pues para extraer el producto, pero este ya preserva lo que es el ecosistema de las abejas. Bien, revisando lo que es la tecnología que existe para el proceso de extracción, pues nos encontramos con los extractores de miel manuales, que es lo que se puede ver en la imagen número 1, que es para una producción muy baja, incluso puede ser de consumo personal o autoconsumo. El número 2, que pues ya podemos ver que como tal se destroza lo que es el panal en máquinas. Esto ya es para una producción
entre baja y media, pero es muy rústica. El 3 ya vemos algo un poquito más sofisticado, que ya es una máquina con un mecanismo accionado con una manivela, para producción baja, mediana, baja, igual. Vemos la bicimáquina incluso, que la fuente motriz pues es darle vueltas, hay que pedalear para generar lo que es la extracción, las revoluciones. Y pues vemos otra que es las unidades de extracción móvil, que utilizan motores de, de combustión interna para realizar lo que es el proceso de extracción, lo cual son pues bastante contaminantes. Bien, en este apartado vamos a revisar una de las secciones favoritas personalmente, que es lo que son los fundamentos de ingeniería, toda la parte de cálculos, memorias de procedimientos, para ver cómo llegamos a nuestro diseño. Para este caso utilizamos la metodología lineal de diseño, explicada en 3 bloques bastante básicos. Tenemos las necesidades del cliente. Cabe resaltar que este proyecto fue pues en un escenario real. El tema fue propuesto por un doctor, el cual tenía familiares con este tipo de situación, tenía apicultores trabajando, entonces tuvimos, pues sí, las necesidades del cliente a viva voz como tal. Después pasamos al diseño conceptual y después al diseño detallado, según la metodología. Entonces en este que estábamos viendo los requerimientos de diseño, por ejemplo, era que cumpliera con las normas sanitarias, pues teníamos que ver qué tipo de material íbamos a emplear, ¿no? Según la norma, para que éste preservara toda la parte de inocuidad. La capacidad que se nos solicitaba, que era de 20 a 30 cuadros por ciclo, pues cómo le vamos a hacer, cuántos vamos a meter, las dimensiones de la máquina que tenemos que tener para que pudiera hacer esta parte. O esto que dice en el tercer punto, en el cuarto punto en color rojo, que haga uso de la energía solar. Pues teníamos que instalar un sistema fotovoltaico para cumplir precisamente con estos requerimientos. Eso por señalar algunos. Otro ejemplo de requerimiento del cliente fue que el control del proceso tuviera las dos opciones, las dos vertientes de ser manual y automático. Entonces, tuvimos la tarea de diseñar un control eléctrico para que fuera de las dos maneras, tanto manual como automático. La tina, que fuera de acero inoxidable, utilizamos el acero inoxidable 316L. El fácil manejo de la máquina, pues, crear una interfaz fácil para que el operador pueda trabajar de manera sencilla e incluso intuitivamente. Entonces eso por señalar algunos. Para esta etapa del diseño ya teníamos un bosquejo general más o menos de lo que queríamos armar con este tipo de dibujo a mano alzada, en donde podemos checar la parte de la estructura de la tina, la extractora, la batería, el regulador de la carga y el panel solar. Esto considerando las dimensiones de una Nissan Estaquitas, que es con la que tenía el apicultor para su trabajo. Pasamos a la parte de ingeniería del proyecto. De manera general, estos 4 diseños fue nuestra evolución, fue la evolución de cómo fue cambiando la geometría considerando las especificaciones físicas, mecánicas, incluso de diseño, para que fuera el diseño final o el óptimo, realizando algunos estudios de simulación en SolidWorks para analizar lo que son las cargas, la concentración de esfuerzos, e incluso para que sea fácil o que fuera fácil de limpiar, etcétera, etcétera, viendo todas estas ponderaciones con los requerimientos y con las limitaciones tecnológicas o incluso físicas, fue que el diseño 4 fue nuestro diseño como tal de la canasta ya final. Bien, esta parte fue muy interesante. Aquí se hizo un análisis estático mediante MD-Solid para checar lo que es los rodamientos, para realizar el cálculo de los rodamientos y checarlos en hojas técnicas, y pues que el componente quedara bastante bien seleccionado con respecto a las cargas para que estos tuvieran una vida útil pues previamente calculada mediante toda esta parte de ingeniería. Aquí nos enfrentamos con un desafío interesante, que era ver qué soldadura es la mejor mediante estos cálculos que se realizaron para utilizar el dato de la simulación de SolidWorks, el esfuerzo máximo que se tenía
para seleccionar una soldadura que quedara por encima de esos valores y pues que tuviera una resistencia a la tensión. En este caso la seleccionada fue de 90.000 libras sobre pulgada cuadrada, que fuera de microalambre y pues de grado alimenticio IC 316L. Para esta parte consideramos lo que es la potencia y el peso, obviamente, de lo que es la estructura. Igual hicimos un análisis en MD Solid para ver esta parte del torque, calcular lo que son los torques en función del peso y del número de cuadros que iba a tener lo que es la canasta en su interior, seleccionando pues el motorreductor que se ve en pantalla en el cuadro, que cumplía incluso con la potencia y con la velocidad angular requerida para realizar el proceso, que oscilaba entre los 300 y 350 RPM. Por otro lado, sabemos que todo o toda instalación eléctrica se tiene que proteger, para lo cual calculamos lo que es la corriente nominal y la corriente de protección, aplicando el factor de seguridad según la norma, para seleccionar lo que es la protección termomagnética y el fusible, como se ve en el cuadro y en el diagrama. Esta parte fue muy interesante porque fue lo que es la instalación fotovoltaica. Estos cálculos que se ven en pantalla son muy resumidos, ya que calculamos primero la capacidad del banco, cuántas baterías se tenían que ocupar, cuál era la irradiación corregida, porque se tuvieron que considerar varias constantes experimentales, ya que el proyecto fue para la región de Veracruz. Entonces, ya resumido, pues nos dieron los cálculos dos baterías, un panel y la orientación, o sea, el ángulo del panel al cual tenía que estar orientado para tener el mayor aprovechamiento de la energía y que pudiera suministrar al motor reductor toda esta parte de la carga de una manera sustentable o de una manera eficiente y autónoma hasta por 2 días. Entonces se hizo la simulación en Proteus, etcétera, etcétera, para validar lo que son nuestros cálculos y pues la simulación de que nuestros componentes seleccionados precisamente sí nos iban a dar el suministro de carga necesario. En esta parte se estuvo verificando, se estuvo checando todos los componentes que existen en el mercado, comparando muchísimos proveedores, ver el mejor precio y ver qué componentes nos daban las características que según nuestros cálculos de ingeniería nos tenían que avalar que el proyecto pues precisamente iba a ser autónomo e incluso que iba a funcionar a condiciones óptimas. Entonces, como podemos ver, estas tablas nos muestran las capacidades de nuestros componentes seleccionados y el diagrama como tal, cómo queda el módulo fotovoltaico conectado al controlador solar, conectado a nuestras baterías, a nuestro tablero de control, la parte de potencia del motor reductor, etcétera, etcétera. Pasamos al análisis económico, donde vamos a ver la viabilidad del proyecto y justificar que pues es atractivo mediante el esquema financiero. Aquí, para no ser muy técnico, primero lo que se hizo fue calcular todos los costos directos e indirectos. Entonces sacamos un costo parcial del proyecto y le aplicamos una ponderación de incertidumbre del 15% para adquisición de materiales por temas de inflación, dándonos un total de 139.515 pesos mexicanos. Para dar ese enfoque atractivo al proyecto, se hicieron dos escenarios: un estudio económico sin la máquina, otro con la máquina, para lo cual todos estos datos se nos fueron proporcionando de cómo son los negocios o el negocio de operación del apicultor que estaba trabajando en Veracruz, para sacar pues temas como punto de equilibrio, cuánto necesita el trabajador para recuperar su inversión, hasta qué punto empieza a tener utilidad. Entonces, desde aquí ya podemos ver que el escenario de implementar la máquina pues ya es bastante atractivo en términos económicos, por el tema de retorno de inversión y el tema de punto de equilibrio, que se alcanza de una manera más rápida y hay mayores ganancias en menos tiempo. Aquí en esta diapositiva hay que resaltar dos puntos importantísimos. Se tiene una utilidad al implementar el proyecto de un 11% mensual de ganancias. Eso sin considerar que ese 11% no está contemplando que ahora la máquina está desperdiciando, tiene el potencial de venderse. Entonces todavía
en términos económicos, son más de 4.505 pesos según el cálculo. Ahora, el retorno de inversión, ya viéndolo en un plazo fijo, tendría un total de 3.4 meses para una inversión, un retorno de inversión, en este caso de ir dando el dinero de una manera propuesta, como es en la tabla B. Entonces, estos dos puntos son importantísimos para verificar la viabilidad del proyecto. Un retorno de inversión bastante corto y una utilidad bastante considerable. Bien, aquí nada más hay que explicar esta pequeña ecuación que es calcular el valor de la viabilidad del proyecto. Si el valor presente de los ingresos dividido entre el valor presente de los egresos da un valor igual o mayor a 1, el proyecto se aprueba porque es completamente viable visto desde un punto de vista económico. De acuerdo, en esta parte se muestra una simulación de cómo funciona el sistema. Entonces, tenemos el botón manual, arranca manual, si paramos el motor pues se detiene, si utilizamos el automático se activa automáticamente el timer ya configurado y pues realmente esta sería como la interfaz intuitiva de cómo queda el proyecto. Manual, el proyecto funciona o la máquina funciona hasta que el operador presione el paro. El automático, simplemente el operador presiona el botón y trabaja su ciclo normal ya previamente configurado. Y pues este mecanismo o este sistema de control, si el operador llega a abrir la máquina, automáticamente se detiene. Esto con un sensor para garantizar la seguridad del operador. Ok, aquí veremos una animación de cómo es el sistema. Aquí está el sistema que es de control, los botones, manual, automático, paro. Ahí podemos ver el motor reductor arriba, operando o viendo lo que son los cuadros. Tenemos ahí el panel fotovoltaico arriba, las baterías, el controlador, que es esa pequeña caja negra. Podemos ver que la máquina cuenta con una compuerta para depositar lo que es el producto, lo que es la miel, en una cubeta en donde el apicultor solamente pone un filtro para que la vaya extrayendo y eso es todo. Llegamos al apartado de conclusiones en donde se puede explicar o externar que se cumplieron tanto los objetivos específicos como el general, se cumplió los requerimientos del cliente, todos tal cual se solicitó. La utilidad y el retorno de inversión fueron bastante atractivos, considerables. Hubo un aprendizaje nuevo de implementar lo que es energías limpias, como que son las energías solares. Y pues este proyecto fue muy grato en su tiempo cuando se presentó en nivel licenciatura. Y pues esas serían como las conclusiones. El sistema quedó, pues la parte mecánica, eléctrica, desarrollada de la mejor manera, a mi perspectiva. Y pues fue un proyecto que me gustó mucho. La verdad que se le puso mucho empeño, mucha dedicación y pasión. Y pues esas serían las conclusiones. Bien, pues las recomendaciones, en primera instancia, como el proyecto se desarrolló en temas o en periodos de pandemia, pues lo mejor sería pues realizar pruebas a lo que es el motor y a la estructura de la canasta, toda esa parte de análisis de vibraciones, toda esa parte de comportamiento en tipo prototipo. La otra es implementar el control con un PLC, aunque esto haría que pues, el precio se disparara un poquito, pero igual es un sistema bastante robusto para este tipo de aplicaciones. Y bien, la otra sería implementar un microcontrolador para realizar lo que es esta parte de control. Y pues bueno, este fue mi proyecto, entonces espero les haya gustado y pues esta fue una de las actividades como parte de retribución que se hace en la maestría de Ingeniería de Manufactura. Muchas gracias.